¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, acá me encuentro bajando el tanque. Vamos a ver qué pasa. No quieren que haga escombro, no quieren que haga ruido, no quieren ya. Los humores de obra están poniendo mal a la gente. Incluso no veo lo que estoy filmando. La idea era mostrar toda la rotura en tiempo real. Estoy dando con el martillito Inco de medio kilo, tranqui. Así que bueno, al unísono se va vaciando. Nada, vamos a ver si lo posiciono acá y se ve algo de lo que uno haga. A ver, disculpen, pero a ver. Sí, calculo que ahí se ve. Y si no, bueno, será lo que tarde de nada. El miedo es que caiga algún escombro allá. O acá. Sobre ese prestigioso cierre en policarbonato. Vamos a ver si logro posicionar. No veo ni lo que está filmando, sepan disculpar. Ahí se ve un tanque aparentemente. No soy yo, ya los conozco. Ahí podría ser, sí. Se voló.
llenando las piedras. Banca bien, a ver, la Walpo, ¿vos? Todo el colector, ¿sabes? Pero no es lo que trabajo en el colector, es la sensación de resistencia que da. Vamos a ver cuando se tenga que encontrar con algún caño pegado con litargirio. Vamos a ver cómo se porta la loca esta. Y se acuerdan que yo les dije que en este trabajo particularmente no renegaba porque generalmente estaban siempre de acuerdo. Bueno, aparentemente eso ha ido cambiando un poquito nomás. Pero noto en el tono de voz del cliente, de Alejandro, cierto ya problema con su señora, ¿no? Bueno, siempre terminamos pagando los platos rotos los plomeros. Es así. Plomero, gasista, electricista, siempre culpa de nosotros. Para el amigo Adriano, que siempre pregunta por el Inco, acá está. Hoy sí, hoy se está probando en serio el loquito, ¿no? Le estoy pegando con este chiquito para que no salten piedra, no sean haters. No pongo la moladora porque me pidieron que no ponga la moladora.
la idea es girarlo y la parte que va dando la circunferencia al vacío, ir rompiéndola y después bajar la torta. Pero bueno, vamos a ver, o baja todo solo rápido o se concreta, o sea, lo que tengo pensado. Después de la charlita de la noche, perdón, les voy a contar que se me había ocurrido que cuando lo volqué, casi un poco más me come crudo la señora, pero bueno.
piedras. Acá traje el pacau de pobre. Pacau se llama. Corríjanme, pues yo la verdad con esos nombres no tengo ni idea. Recién me estoy acostumbrando a decir grip. Quería guardar la brida, ¿no? Ay, Dios. Si este video llega a salir bien, que se graba todo como corresponde y qué sé yo ya ni me veo si estoy o no, por el sol. Me imagino. Minuto tanto, se te cayó una piedrita al lado. Minuto tanto, pensé que se te caía la jadevera al lado. Minuto tanto, vino la policía. Minuto tanto, están todos detenidos. Bueno, no, ya no queda mucho. Es más psicosis la que se generó, pero ahora el tema va a ser adaptar el otro a esa base. Si bien es una base generosa, pero bueno, va a tener sus complicaciones. ¿Y vos no previsionaste todo eso antes de agarrar el trabajo y pasar tu presupuesto? En teoría, iba a venir un albañil a levantarlo 1 metro y hacerle la losa. Pero pasaron cosas. Este es un lindo laburo para Panchejo, Panchejo Videos. No creas que me olvidé de vos, no creas que me olvidé de vos. Tengo muy buena data, muy buena data. Olvídate, que sos un capo. ¿Y por qué no lo llevas así? ¿Que no te da la fuerza? ¿Y después cómo lo meto dentro de las bolsas para bajarlo? Después cómo lo meto dentro de la bolsa para bajarlo de acá arriba. O si no, se los bajo rápido. Cosa que quería evitar. Lo bajaba rápido todo armado. Llévense este paquete para Mendoza. No los amigos. Mis amigos no.
el querido Gastón Montenegro, el querido Adriano, el querido Coburso, el querido Tito, el querido Eugenio, Juanqui, Juanpi. Juanpi hace bastante que no aparece, pero bueno, lo nombro igual. Lorenzis en YouTube. Espero que se esté escuchando y se esté grabando algo, si no voy a aparecer un loco malo hablando con una claraboya. Quiero que sepan que el celular está apoyado en una claraboya y nada, es dantesco estar hablándole a una claraboya. Estaría genial que quede el video. Y ya me está agarrando calor. Ya lo decía Gardel en una de sus grandes obras. Vaselina en la punta. Vaselina en la punta, viejo plomero de barrio.
dice que ya está podrido de renegar con los escombros. Y hoy vine y le dije a la señora, tengo un par de ideas, ya que Alejandro quiere dejarlo arriba del techo, que esto, que el otro. Y me dice, a ver, yo no creo que sea tan difícil. Y me lleva hasta donde hay un tanque cambiado, acá al lado. Yo no creo que sea tan difícil cambiarlo. Mirá, cambiaron ese, cambiaron ese, cambiaron ese, cambiaron ese. Sí, yo tampoco creo que sea tan difícil cambiarlo. Hace 30 años cambio de estos y nunca fue tan difícil cambiarlo. Sí, tiene su riesgo todo, pero bueno, evidentemente tu marido no opina así. No, yo compré un tanque nuevo, quiero poner el tanque nuevo. No quiero dejarlo en el techo, no. Bah, yo lo rompo, le digo, con todos los cuidados posibles, pero el hombre propone y Dios dispone. ¿Están de mal humor? ¿Están de mal humor? Bueno, tómense un calmante porque me voy y listo, junto todo y me voy. Chao, que se quedan así. No sé, ¿se ve algo? ¿Eh? Capaz que no se ve nada y bueno, no sé. Así va quedando el tipito, el tipejo. Le voy a sacar una foto al tanque roto. Bueno, no sé, puse modo avión. Estos son los escombros. Este es el tanque nuevo, que tiene un diámetro mucho mayor. No sé qué va a pasar con esto. Esto ya casi se mueve solo. Así que bueno, lo voy a seguir posicionando ahí. Que salga el agua, que no me quiero mojar. ¿Saben lo que se está después todo el día con la ropa mojada? Es horrible. Bueno, gente, en caso que se haya visto algo, ahí tenemos los pedazos del antiguo tanque, ahí tenemos la base.
Ahora voy a subir la parrilla de asiento del nuevo. Este caño incluso está todo picado. Vamos, esperemos no se caiga el nuevo. Pero bueno, nada, vamos a armarlo. Le voy a poner el flotante, ya traje el colector. Tengo un video cortito del colector, después lo subo. Y para que no se haga muy largo, quería grabar todo en tiempo real, pero después tarda como 3 horas en subirse. Se vuelve a reiniciar a subir. Así que bueno, nada. No, ya lo bajé, lo rompí. No era nada del otro mundo, pero bueno. Martillo Inco, si tenía que pasar alguna prueba, ya vamos a tener una devolución más fiel, si se aflojó, si se marcó, si se lastimó. Si se lastimó, si ha golpeado contra la circunferencia en algunas aristas puntudas del tanquecito, y si se melló. Pero está en perfecto estado. Además, eso, si tuviese golpe, eso al ser hueco rebota y nada. Pero bueno, cumplió. La verdad, después hablaremos si se aflojó el cabo, el mango, veremos. Pero que es bueno, es bueno. DIN 1041. DIN 1041. Los buenos martillos que yo tengo son genéricos, de marca, segmento. Este no sé si será industrial o no, la verdad no sé. No sé si hay un segmento industrial de martillos, calculo que sí, pero es fiel. Es DIN 1041, 500 gramos. Todos los DIN 1041 me han dado resultados. Bueno, gente, los dejo. La Watfo, para lo que vale, va muy bien. Ya veremos. Pagué una 5 veces más. Se me explotó en la mano. Esta no se me explote en la mano ya es un signo bastante positivo. Después, vamos a ver cuando tenga un encuentro con algún caño litargiriado. Me ensucié el pantalón con esta tierra que cuesta un montón sacarlo. Bueno, gente, los dejo, voy a buscar la parrilla de asiento.